Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles esta nueva idea de costura. Bueno, vamos a hacer una falda de jean con patchwork y va a ser súper bonita y bueno, no les digo que es súper sencilla, tiene un poco de trabajo, pero muy chévere. La idea es que usen jeans que ya no les quedan bien o que están rotos y que ya no van a volver a usar. Y miren en lo que los convertimos. Está preciosa esa falda y bueno, aquí están los materiales. Necesitan lo mismo que usamos siempre. En general, nuestras tijeras, nuestros alfileres, nuestro metro, nuestro hilo del mismo color del pantalón, por ejemplo, o de la tela, pues. Necesitamos la tiza para marcar. Es bueno que la usen. Necesitan 1 metro, si pueden 1 metro también, digamos una regla de las que usamos como para dibujar. Un cierre, si su tela no es muy estirante, es mejor ponerle un cierre a la falda para que podamos entrar y salir, porque si no, difícil. Y bueno, los pedacitos de tela que vamos a cortarlos de un jean viejo. En mi caso yo utilicé 3 jeans, bueno, aproximadamente 3 jeans, y me sobró un pedacito, pero bueno, la idea es que ya les voy a mostrar cómo vamos a cortar estos cuadraditos. Pero ustedes tienen primero que calcular cuántos cuadraditos necesitan. Y para eso van a tomar la medida de su cintura y de su cadera. Recuerden tomar en la cadera el punto más ancho de todos. Porque bueno, tiene que pasar también el trasero, entonces es importante que quede suficientemente ancha. La idea es que en el costado podemos meterle un poquito y ponerla un poco más angosta. Pero si está muy pequeña, pues bueno, ya está muy pequeña. Entonces, en mi caso, mi medida son 96 centímetros y si lo divido entre 2 pues me da 48 centímetros, lo que significa la parte de adelante 48 y la parte de atrás 48. Y entonces voy a empezar a decidir cómo quiero hacerlo. Quiero que me queden 4 de estos cuadraditos, uno al lado del otro en horizontal. Entonces voy a dividir 48 entre 4 y me da los 12 centímetros. Recuerden, tienen que utilizar la tela en el sentido de la tela. Es decir, si cortamos un pedacito de la pierna y lo ubicamos en el otro sentido, pues la tela va a estirar hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia los lados. Yo quiero que me quede este pedacito, que me quede todo, pero que no me queden las costuras. Si quieren, por ejemplo, el bolsillo, también tienen que decidirlo primero. No se les olvide, siempre piensen qué es lo que quieren que les quede dentro de la falda. Y de ahí empezamos a cortar. Como les venía diciendo, quiero que me queden 4 cuadraditos. Entonces divido 48 entre 4 y me da 12. Entonces esta distancia o esta medida, el ancho del cuadradito, deben ser 12 centímetros. Miren que estira hacia los lados, esa es la idea. De arriba hacia abajo quiero que mi falda tenga más o menos un 40 centímetros. Unos 40 centímetros de largo, perdón. Entonces divido 40 entre 4 cuadraditos y me da cada uno de 10 centímetros. Entonces ya saben ustedes, el alto del cuadradito son 10 centímetros. O bueno, esta medida de aquí. Entonces ya sabiendo eso, tenemos la medida de cada uno de los cuadraditos. En mi caso, 12 centímetros por 10 centímetros. Vamos a dejar más o menos 1 centímetro o un poquito más a los lados. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a hacer y nos vamos a fijar bien en hacia qué lado estirar la tela para no ir a usarla en la manera incorrecta. Entonces, cortan sus cuadraditos, aquí les voy a mostrar, yo corté en la misma tela para poder luego unirlos con alfileres a la tela y de una vez cortar. Miren, aquí les muestro, mi cuadrado tiene, aquí está 14 centímetros de largo, porque les dije de largo son 12. Y aquí hacia arriba tiene 12 porque les dije son 10. Tengo 1 centímetro a cada lado adicional. Y esos son los cuadraditos que voy a cortar. En mi caso voy a cortar 32 cuadraditos. Ya saben ustedes, simplemente multiplican, el número de cuadraditos. Adelante y atrás. Entonces en mi caso son 32. Y después de haber decidido cómo voy a hacerlo, cuántos cuadraditos y de qué tamaño, voy a extender mis jeans. Aquí les muestro. Y una vez extendidos, vamos a mirar de dónde vamos a cortar.
Si no quieren hacer un pedacito unido, digamos quieren un pedacito que sea completamente cortado de un solo lugar, entonces tienen que ver dónde les cabe el cuadradito perfecto. Miren aquí, por ejemplo, estamos mirando y aquí me cabe perfecto. Además tienen que fijarse bien en que haya, o bueno, en que en los jeans hay áreas o lugares que están más desgastados que otros. Necesitan mirar que no quede más largo, que no quede más corto, sino por ejemplo aquí. Entonces las rodillas, por ejemplo, se desgastan un poco más y la tela puede ceder un poco más. Entonces tienen que fijarse en todo eso. Por aquí, en la parte más angosta de la pierna, ya no me cabe mi cuadrado. Entonces no voy a cortar nada de aquí porque tendría que hacer una costura adicional. Y no quiero eso. Entonces, siguiendo esa lógica, vamos a tomar los espacios en donde podemos simplemente ubicar nuestro cuadradito y cortar. Lo primero que voy a hacer es unirlo con alfileres. Miren aquí, este es un buen lugar para empezar. Me queda un poquito de espacio, pero voy a unirlo con alfileres y luego voy a cortarlo. Y como está la pierna una sobre la otra, pues me van a quedar de una vez 2 cuadraditos. Ya saben ustedes, yo tengo 4×4, 16 cuadraditos en el frente, 16 cuadraditos atrás, son 32 en total. Miren, así nos quedan ya los 2 primeros rectángulos cortaditos. Y aquí ya tengo los 32 rectángulos. Ya dejé de llamarlos cuadraditos porque realmente no son cuadrados, son rectángulos. Y están todos listos. Puedo ver el sentido de la tela, de modo que no lo use incorrectamente. Y si quieren, por ejemplo, hacerle este como rasgadito a la tela, pueden hacerlo. O usar el bolsillo como les decía al principio, dependiendo de lo que ustedes quieran tener en su falda. Entonces simplemente ustedes escogen lo que quieren ver, lo que no quieren ver y dependiendo de eso cortan. Vamos entonces ahora a organizar todos los cuadritos. Yo quiero que me quede 4 cuadritos en horizontal, 4 cuadritos en vertical y vamos a organizar todos los cuadritos donde quiero que me quede cada uno. También podrían utilizar diferente color de jean, ¿no? Por ejemplo, unos cuadritos en negro, otros cuadritos, o bueno, gris, otros cuadritos en azul, no sé cómo se les ocurra. Bueno, aquí estoy. Y tengo que pedirles que me disculpen porque yo creo que yo les dije que necesitaba 32 cuadritos. Pero realmente tengo 3×4 que son 12 a cada lado. Y necesito solamente 24 cuadritos. Mírenos, aquí están. 12 al frente, 12 atrás y listo. Ahora en este momento tenemos que pensar cómo queremos unir los cuadraditos. Simplemente podríamos unir cada uno por filas o por columnas y listo. Pero recuerden que nuestra falda tiene que tener una forma como de campana. Entonces tenemos que pensar en eso. Podríamos, por ejemplo, unir todos los cuadraditos y luego darle la forma de campana simplemente en la costura del costado. O, bueno, podríamos cortar un pedacito, esa es la segunda forma, o digamos que podríamos también hacer pliegues o prenses en la parte de arriba y bueno, eso dependería también del material, de qué tan firme, de qué tan suave es el jean. Como les digo, hacer la costura, meterle un poquito más en el costado, o podríamos hacer lo que voy a hacer yo, que es coser las columnas y luego empezar a darle forma cuando cosa una columna a la otra. Entonces yo voy a coser esta primero, luego la de la mitad, luego la otra, voy a tener 3 columnas y voy a darle la forma cuando esté cosiendo una a la otra. Y luego, bueno, dejo una abertura en el costado y esa va a ser la última que tengo que formar. Sin pliegues en la parte de arriba y sin darle toda la forma en el costado. Entonces empecemos de una vez. Aquí ya tengo los cuadraditos que forman una columna y voy a coserlos. Entonces recuerden que tengo que ubicarlos uno sobre el otro con las caras bonitas una sobre la otra, de modo que la costura quede por el revés.
Aquí tengo todos mis cuadraditos y voy a empezar a ubicarlos uno sobre el otro y voy a unirlos con alfileres. Entonces este sobre este, por ejemplo, las caras bonitas están hacia adentro, voy a marcar con alfileres por donde voy a pasar la costura. Entonces aquí bien pegadito al borde, siempre vamos a hacer la costura como en el mismo lugar para no gastar más espacio y más tela y no modificar el tamaño de nuestros rectángulos. Por aquí entonces va a pasar la costura bien pegadita al borde. Y ya cuando le demos la vuelta, discúlpenme un momentito, así, ya va a quedar perfecto. Podríamos hacer otra forma, digamos, en mi caso voy a hacer una costura en zigzag alrededor de la tela, pero podríamos también doblar la tela restante hacia uno de los lados o dejarla abierta y doblar cada pedacito de tela hacia su lado. Eso es importante que lo decidan. Como les digo, yo voy simplemente a hacer una costura recta y el borde le voy a hacer una costura en zigzag y luego lo voy a doblar hacia uno de los lados, pero no voy a abrir la costura. Bueno, aquí voy a pasar con mi costura y ya tengo todos los cuadritos unidos. Voy a pasar bien cerquita, como les digo, una costura recta y una costura en zigzag. Bueno, ya está listo, vamos de una vez. Listo está, ya cosimos la primera columna y vamos a revisar que sí esté la misma medida. Miren, 10 centímetros aquí, 10 centímetros aquí. Entonces me quedaron bien. Voy a utilizar esta columna como una guía para el resto de las columnas. Tengo que mirar, después de haber unido con alfileres mi siguiente columna, que me quede más o menos del mismo tamaño que la primera que ya cosí. Entonces tengo que saber que me van a quedar exactamente en el mismo lugar, de modo que cada cuadrito termine en el mismo lugar y no se vea desordenado. Miren cómo me quedó una costura recta y el resto en zigzag. Entonces esa costura, ese pedacito lo voy a doblar hacia alguno de los costados. Miren que yo planché y me queda perfecto. Si no les gusta así como les decía, puede ser que no hagan la costura en zigzag en el borde, sino que doblen cada uno de los bordes hacia su lado correspondiente y que hagan otra costurita, por ejemplo, para que se sostengan ahí, o simplemente que lo planchen. Pero a mí me parece que así funciona muy bien y la tela que estoy utilizando se adapta perfecto. Entonces aquí tengo ya mi primera columna lista. Y ahora lo único que tengo que hacer es lo mismo con las otras dos columnas. Bueno, esta ya está en orden, ya está con alfileres. Y puedo ver que es exactamente igual a la primera que hice. Entonces me funciona perfecto. Me quedó muy bien. Ahora simplemente coser. Y bueno, cuando ya esté cosido, ahora entonces tenemos que unirlo, por supuesto. Pero primero hay que coser todas las columnas, porque luego lo que vamos a hacer es unirlas de modo que le demos la forma en la parte superior e inferior. Entonces a lo que me refiero es, nuestra falda va a ser como una campana, más angosta arriba, más ancha abajo. Entonces tenemos que ver cuánto vamos a quitarle de la parte superior para que nos dé la medida. Digamos que mi medida son 70 centímetros. Y miren que cada uno de mis cuadritos tiene 12 centímetros. Tengo que llegar a los 70 centímetros. Hago un pequeño cálculo y más o menos me da como que tengo que quitarle unos 2 centímetros. Entonces voy a medirlos y los voy a quitar en mi costura. No voy a coser literalmente por el borde, sino uno sobre el otro un poco más para que me quede perfecto. Y así voy a ir empezando a darle la forma de campana a mi falda. Para eso es bueno que utilicen un metro largo con el que puedan marcar el pedacito que van a eliminar. Digamos que esto sería como los pliegues, sería como hacerle pliegues a la parte de arriba de la falda para darle la forma. Entonces miren, aquí más o menos unos 2 centímetros. Voy a hacer la marquita y llego hasta abajo. Obviamente no voy a quitar 2 centímetros en todas partes, sino solamente arriba. Entonces hago varias marquitas y ya sé yo por dónde tengo que coser. Ese pedacito de la tela va a quedar eliminado, simplemente va a quedar por fuera cuando haga la costura. Y miren, aquí ya sé entonces por dónde voy a coser
Voy a marcarlo con alfileres y voy a saber por dónde va la costura. Tengo que fijarme en que los bordes de cada cuadradito estén uno sobre el otro para que me quede perfecto. Miren, aquí está. Entonces por aquí va la costura. Y miren que ya eliminé un pedazo del tamaño de la parte que va alrededor de la cintura. Eso ya me va a ayudar a darle forma. Bueno, ya cosí cada una de las columnas a la otra y miren que ya tengo la parte de adelante y la parte de atrás no me queda sino un lado abierto. Y miren que este lado está completamente recto. Aquí también hay que hacerle la forma, porque evidentemente no puedo tener la falda con su forma de campana a un lado y recta del otro lado. Por esa razón tenemos que mirar primero antes de coser esa última parte, pero miren que nos quedó todo perfecto aquí por el frente, por la parte de atrás. Entonces por el revés vamos a hacer la marquita y vamos a coser. Pero recuerden que tenemos también un cierre, ¿no? Entonces el cierre lo vamos a incluir aquí en este lugar. Miren que yo no tengo dobladillo ni en la parte de abajo ni en la parte de arriba de la falda, digamos un borde no tengo. Entonces voy a ubicar el cierre un poquito más hacia abajo para que me dé espacio. Y luego simplemente voy a doblar la parte de arriba para hacer como el borde. Entonces aquí voy a hacer una marquita donde va a terminar el cierre. Miren que le estoy dando en la parte de arriba bastante espacio al cierre. Luego voy a doblar esta parte para que el cierre quede ahí perfecto en la punta y pueda doblar un poco la tela para hacer el borde. Listo está. Entonces aquí voy a hacerme la marquita donde voy a tener mi cierre. El cierre va a ser lo último que voy a coser. Aquí está la marquita entonces. Listo, entonces ahora, como ya marqué dónde va el cierre, tengo que saber cuánta tela voy a quitar, por dónde voy a coser y eso es lo que voy a medir en este momento porque hay que coser la parte de abajo antes de coser el cierre. Entonces voy a traer mi metro, voy a hacer el bordecito, la tela que voy a quitar hasta aquí. De aquí hacia arriba va el cierre, pero de ahí hacia abajo va cosido, entonces eso voy a coserlo primero. Luego voy a incluir el cierre. Estos pedacitos van cosidos directamente uno al otro. Miren que aquí creo que no tengo que eliminar nada de la tela, pero fíjense bien en que los cuadraditos queden uno sobre el otro. Bueno, listo, ya tengo aquí la costura en la parte de abajo. Esta partecita de aquí, si vieron que hice la línea antes de coser, bueno, no se les vaya a olvidar. Ahora vamos a coser el cierre. Y aquí estoy por el revés, el cierre va aquí en este lugar. Entonces aquí tengo la línea por donde voy a coser y ahí tengo que coser el cierre. Miren que aquí está la línea. De modo que le demos también la forma de campana a la parte superior de la falda. Tenemos que doblar ese pedacito. O bueno, realmente no es doblar, es simplemente que lo vamos a desaparecer con la costura. Miren que ahí ya tengo ubicado el cierre donde quiero que me quede. No se les vaya a olvidar utilizar un pie para coser cierres, es mucho más sencillo. Si no tienen, bueno, pueden coserlo con el pie normal, pero el pie para coser cierres es súper aconsejado. Entonces miren que yo lo voy a dejar así porque me parece que se ve bonito, que se vea un poquito el cierre. Pero si quieren que no se vea el cierre, pues ahí tienen suficiente tela, pueden cubrir el cierre un poco más. Entonces miren que pueden como desdoblar un poquito de esta tela y cubrir el cierre mucho más para ocultarlo. Pero yo no quiero que eso pase, yo quiero que el cierre me quede simplemente justo al lado de la tela, no demasiado pegado a la tela porque luego es difícil de abrir, sino que me quede justo al lado de la tela y que se pueda ver un poquito. Miren, ahí está. Entonces hasta aquí, y la idea es coserlo bien, luego rematar aquí un poquito para que no se vaya a deshacer ni se vaya a salir el tirador. Y ya, con eso me queda listo.
Miren cómo podrían hacer, también podrían cubrirlo mucho más si quisieran, pero yo no quiero, yo quiero que se vea, como les digo. Me parece que se ve súper bonito. Luego voy a coser entonces a los dos lados y me queda listo el cierre. Eso va a ser todo. Después voy a hacer la parte de arriba y la parte de abajo. Bueno, listo. Cosida el cierre. Aquí está la cremallera del cierre. Bien, aquí está la costurita al lado. Y aquí abajo para cerrar. Entonces es como un rectángulo. Aquí. Pueden verlo. Se ve de todas formas el cierre. No es un cierre súper oculto, pero a mí me pareció bonito así. Y bueno, ya nos quedó con la forma de campana nuestra falda. Y lo único que tenemos que hacer es la parte de arriba y la parte de abajo. Miren que aquí sobra un poco de espacio. Es decir, nuestro cierre no está completamente pegado a la parte de arriba. Entonces vamos a doblarla. En este caso voy a hacerlo yo. Si no tienen espacio, podrían utilizar otro pedacito de tela diferente para hacer un borde. Una pretina. Pero en mi caso dejé suficiente tela y suficiente espacio para hacer el borde. Entonces voy a doblarlo hacia adentro y voy a hacer una costura doble. Primero voy a hacer costura por todo el borde, costura en zigzag para rodear bien y que no se deshilache la tela. Y luego voy a doblar de esta manera, pero vamos a medir en todas partes que nos quede igualito. Y voy a hacer 2 costuras, o bueno, 4 tal vez. Ya vamos a ver qué se me ocurre, pero la idea es hacer las costuras así, que se vea algo así como un cinturón en la parte de arriba, pero además que nos dé elasticidad. Que aún nos dé elasticidad, entonces no puedo utilizar el punto tan cerradito, necesito una longitud suficiente. Miren, aquí estoy, entonces voy a hacer así, pero de todas formas tengo el cierre, ¿no? Igual no se preocupen, porque no tiene que ser completamente elástico, tenemos el cierre, entonces no se preocupen por eso. Ahora en la parte de abajo voy a hacer lo mismo, pero primero voy a hacerlo en la parte de arriba. Entonces aquí estoy, voy a doblar la tela, como les expliqué. Tengo que fijarme en que todos los pedacitos de costura queden hacia el mismo lado y que no queden levantados, porque si no entonces se forma como una montañita y no quiero la montañita. Quiero que me queden todos hacia el mismo lado, que me quede todo bien. Entonces fíjense, aquí tengo la falda por el revés y eso es lo que voy a hacer. Despacio vamos doblando todos los pedacitos, fijándonos bien en que sea exactamente la misma cantidad de tela. Bueno, listo, quedó terminado nuestro borde superior. Aquí les muestro, miren que hice una costura doble arriba y una costura doble abajo. Miren que se ve como un cinturón, se ve bonito, bastante. Entonces doble arriba, doble abajo y ya me queda terminado el borde superior que parece como una pretina. Voy a hacer ahora el de abajo en el que voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a doblar, pero esta vez sí no voy a doblar tanta tela, voy a doblar un pedacito pequeñito si no me queda demasiado cortita la falda. El pedacito va a ser pequeñito y voy a coser bien pegadito al borde y listo, no más. 2 costuritas en paralelo. Les aconsejo antes de doblar que corten esta tela restante. Miren que aquí esta tela está un poquito más larga que el resto, por lo que dimos la forma de campana. Entonces les aconsejo que corten ese pedacito. Aquí este de aquí que está como más salido que el resto, para que podamos guiarnos por esa fila de abajo para doblar nuestro bordecito. Pero además de guiarse por la fila de abajo, tienen que medir. Por favor, que no les vaya a quedar la falda en la parte de adelante 40 centímetros y en la parte de atrás de 35. Terrible. Entonces tenemos que medir todo el tiempo después de hacer el doblez. Y antes de hacer el doblez, para saber que estamos doblando exactamente la cantidad de tela necesaria. Que no nos va a quedar más larga, más corta en algún lugar. Vamos a guiarnos por aquí y vamos a empezar a doblar.
El doblez, como les digo, es chiquitito. Bueno, listo. Terminamos. Y así se ve la falda terminada. Miren que aquí en la parte de abajo tengo una costura doble, súper pegadita al borde. La falda quedó bastante corta, la verdad, les digo la verdad. Aquí tengo mi costurita doble. Como les venía diciendo, les digo la verdad, la falda quedó bastante corta. Entonces si la quieren un poquito más larga, bueno, ya saben, tienen que hacer un poquito más grande o tal vez un cuadrito más o los cuadritos más pequeños. O el borde, incluir una pretina diferente y no tomar la tela de jean como para la pretina, como lo hice yo, sino hacer algunas modificaciones. Pero yo les di todas las opciones para que ustedes hagan su propia falda de acuerdo a sus medidas. Y bueno, ya saben ustedes cómo seguir el proceso. Simplemente siguen los mismos pasos y hacen su falda como ustedes la quieren. Y bueno, por hoy eso es todo. Espero que les hayan gustado la idea y el video. Si les gustaron, no se les vaya a olvidar dejar un me gusta. Y suscríbanse a nuestro canal si no lo han hecho. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!